Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión del seminario Los grandes problemas socioambientales de México. El día de hoy, el tema del seminario es particularmente importante para el país y para la UNAM, cuya razón de ser son los jóvenes, es la formación de los jóvenes, son las experiencias de los jóvenes, las iniciativas de los jóvenes que son miembros de esta comunidad. Entonces vamos a reflexionar junto con ellos sobre cómo se perciben los temas ambientales desde su perspectiva, desde la perspectiva de jóvenes preocupados por la crisis ambiental, comprometidos con cambiar el estado de cosas para ellos y para quienes vienen detrás de ellos. Y modera el seminario la maestra Lara Barragán Vite, quien es socióloga por la UNAM con maestría en planeación y políticas metropolitanas. Los intereses de Lidia, digamos, no solo su interés, su corazón, está en el tema de juventudes. Además, trabaja temas de desarrollo urbano y movimientos sociales. Lidia ha trabajado fuertemente en trabajo de campo, aplicando herramientas cualitativas y cuantitativas con juventudes, y en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad atiende las iniciativas dirigidas a la comunidad universitaria y particularmente con mucho énfasis y entusiasmo la participación de las juventudes. Muchas gracias, Lidia, quien organizó esta sesión. Gracias por tu presencia. Gracias por tus iniciativas y tus aportaciones. Los dejo con Lidia, quien va a moderar. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias también a Ceci por todo el apoyo y a todos ustedes. Buenos días a todas, todos, todes. Como nos dijo Leti, yo soy Lidia Lara de la COUS. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la primera sesión de agosto del seminario Los grandes problemas socioambientales, organizado por la Coordinación Universitaria por la Sustentabilidad de la UNAM. En este mes vamos a abordar los jóvenes y medio ambiente a propósito del Día Internacional de la Juventud, el cual tuvo lugar el pasado 12 de agosto. ¿Por qué hablar de juventudes? ¿Por qué es importante el Día Internacional de la Juventud? Es importante esta fecha porque permite reflexionar sobre una de las etapas de la vida humana en la cual hay riesgos, se forman los criterios de las personas y sobre todo se reconoce que hay un grupo social con derechos propios, que tiene una composición heterogénea con necesidades específicas. Es un periodo de la vida humana donde se enfrentan trayectos, desigualdades y oportunidades de manera diferenciada. Están marcadas estas diferencias por contextos socioculturales, educativos, económicos y geográficos. Por ello es que hay una diversa y amplia gama de realidades que marcan el ser joven en la actualidad, y por eso hablamos de juventudes por distintos procesos, distintas realidades, ¿no? Estas juventudes necesitan y deben ser escuchadas. Y es por ello que el seminario organizó 2 mesas para dar voz a distintas perspectivas y vivencias. El día de hoy vamos a platicar, vamos a conocer sobre las perspectivas de jóvenes universitarios, alumnos egresados de nuestra casa de estudios y también de otras instituciones educativas, ¿no? El próximo 24 daremos voz a juventudes que permanecieron en sus territorios, de las regiones en las que son originarios y han encontrado otras formas de defender el territorio, ¿no? Pero hoy me acompañan Yajaira, Olin, Bernardo y Samuel. Les voy a dar una pequeña semblanza de cada uno de ellos y de ellas, y después les voy a pedir que se presenten, por favor. Bueno, comienzo con Olin. Ella estudió la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales. Actualmente realiza su tesis como parte del proyecto Innovaciones Socioambientales para fortalecer los sistemas agroalimentarios desde las instituciones de educación e investigación, dirigido por la COUS, por lo cual escribe sobre sistemas participativos de garantía de redes alimentarias alternativas en México desde la mirada de los. Ha participado en proyectos de desarrollo comunitario y alfabetización con jóvenes y adultos, y actualmente es parte de la coordinación del mercado alternativo de Xochimilco,
un mercado de productores que busca ser una alternativa de comercialización para pequeños. Ay, por ahí hay un micrófono abierto, si me ayudan, por favor. Un mercado de productores que busca ser una alternativa de comercialización directa para pequeños proyectos productivos al sur de la ciudad, los cuales producen alimentos con prácticas de cuidado al medio ambiente, a los animales y a la salud humana. Samuel. Samuel es egresado de CCH Naucalpan, próximo a estudiar la licenciatura, me parece que ya entró hace unos días, de bioquímica diagnóstica. Durante su bachillerato participó en la realización de 6 proyectos en el marco del programa Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas y Ciencias Sociales y Humanidades, en relación con fármacos, biopolímeros, miopatías mitocondriales, ansiedad y habilidades comunicativas. Dichas investigaciones se presentaron en eventos como el Encuentro de Iniciación a la Investigación y Feria de las Ciencias, organizados por la UNAM, y ha participado en diversas conferencias, cursos y olimpiadas institucionales. Bernardo. Bernardo es estudiante de la licenciatura en Política y Administración Pública del Colegio de México. Es coordinador de investigación en el colectivo ambientalista del Colegio de México y coordinador general del colectivo 11 y Nos Vamos, el cual ganó la mención honorífica del Premio Estatal de la Juventud en 2021, en la categoría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Él ha trabajado en asociaciones civiles en México como Cinema Planeta y en organizaciones internacionales como el Centro de Pensamiento desde la Amazonía colombiana, a la orilla del río. Y actualmente es miembro de redes como Cuerno Ambiental, el Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Cielo Abierto por Metales, Cambiémosla Ya, la Alianza Global para las Alternativas a la Incineración, el Movimiento Break Free from Plástico, no gracias, y la red de ambientalistas y académicos por una Cuernavaca sustentable. Y finalmente, Yajaira. Ella es originaria de la comunidad Miusabi de Chiltlahuaca, del municipio de Metlatomoc, del estado de Guerrero. Es egresada de la licenciatura de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería. Es intérprete mixteca, miembro del colectivo juvenil intercultural Nuestras Voces, creado en 2018 como un esfuerzo de estudiantes de la UNAM provenientes de pueblos originarios con el objetivo de crear sus propios espacios. Es actualmente prestadora de servicio social en el programa de Ingeniería de Campo y Evaluación Integral de Infraestructura Sustentable en la Facultad de Ingeniería. Entonces, les di un poco el panorama formal y estricto de cada uno de nuestros participantes que amablemente nos acompañan hoy, pero les pediría que ustedes mismos se presenten, le cuenten a la audiencia, a nuestro público, quiénes son, ¿no? Y háganlo de manera voluntaria. Por favor, ¿quién quiere comenzar? Hola, ¿qué tal? Yo soy Samuel. Pues sí, como mencionó Lidia, soy egresado de CCH Naucalpan. Actualmente me encuentro estudiando la licenciatura de Bioquímica Diagnóstica aquí en Fezcoltitlán. De hecho, estoy aquí. Y bueno, en realidad, en palabras generales, me encanta la investigación, la ciencia y la tecnología. Y justo me topé con este seminario, me invitaron, porque también me interesa pues sí, toda la relación que tiene la investigación, la ciencia y la tecnología con nuestro medio ambiente. Y en realidad, pues he participado, como ya Lidia bien dijo, en algunos proyectos de investigación ligados a este asunto tan importante y pues tan mencionado hoy en día, ¿no? Entonces, pues sí, me gusta mucho saber, conocer, también tomar no solo el aspecto formal de las cosas, ¿no? Sino conocer también a otros jóvenes que están pasando lo mismo que nosotros y también en el futuro sucederá lo mismo. Así que, pues, me encanta de todo un poquito, pero en general la investigación, la ciencia y en ese campo es en el que me dirijo. Gracias, Samuel. Hola, me vuelvo a presentar. Yo soy Yolina Aguilar Guerrero. Como mencionó Lidia, estudié la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, una carrera pequeñita y relativamente nueva en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues en realidad siempre he tenido como esa inquietud por
pues dejar un impacto, ¿no? Una huella positiva en este planeta, ¿no? Como dejarlo mejor de como lo recibí, aunque tal vez en este momento sea un poco complicado por todo el panorama tan, pues sí, a veces desilusionante, desesperanzador, pero pienso que, pues eso, ¿no? Como juventudes necesitamos hacer algo al respecto, porque finalmente nos queda mucho por vivir, o al menos eso queremos. Entonces, bueno, pues he ido aprendiendo también desde como el ámbito más personal, el querer como aterrizar todos esos conocimientos, también desde la casa, haciendo como produciendo alimentos desde mi casa, ¿no? Y también ahora trabajando en el mercado alternativo de Xochimilco, que bueno, espero al ratito contarles un poquito más. Entonces, bueno, ese es un poco de quién soy yo. Gracias, Aline. Hola, buenos días. Mi nombre es Yajaira. Soy mixteca de la región Montaña Alta del estado de Guerrero. Estudié la carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería y, bueno, durante mi paso por la universidad conocí a algunas personas gracias a un programa de la UNAM, un programa de becas, y este programa pues beneficia a estudiantes indígenas. Estos jóvenes que conocí, muchos de nosotros compartíamos vivencias, inquietudes y preocupaciones similares. Entonces, a partir de ello fue que se creó el colectivo juvenil intercultural Nuestras Voces, y entre los temas que toca este colectivo están los de defensa del territorio, cuidado del medio ambiente. Entonces, por ese lado, en eso andamos trabajando. Respecto a mi interés personal sobre esto, pues tiene que ver mucho con cómo transitó mi vida de mi comunidad a la ciudad. Entonces fue como un cambio muy drástico, fue cuando empiezas a ver como todos estos cambios, sobre todo en el medio ambiente en el que te desarrollas, y pues empiezas a cuestionarte y a preocuparte por muchas situaciones. Entonces, entre ellas, pues esta crisis climática que estamos viviendo. Y hola, yo soy Bernardo. Este, ahorita salí ayer positivo a COVID, entonces tengo como la voz ronca y ando como así. Pero por si se me nota durante la sesión, pero aquí estoy. Yo soy de Morelos, del municipio de Jutepec. Fundé junto con más personas, principalmente jóvenes, fundamos en la preparatoria el colectivo juvenil 11 y Nos Vamos, que mencionó Lara, que mencionó Lidia, perdón, leí tu apellido. Eh, en 2019, porque como comenzó el movimiento mundial de Viernes por el Futuro, nos interesaba hacer marchas y manifestarnos. Pues así empezamos y se quedó el colectivo y principalmente nos hemos enfocado desde entonces en buscar hacer actividades que vinculen liderazgos juveniles con impactos positivos en el medio ambiente. Y sí, justo acabo de iniciar el semestre, como mencionó Lidia, estudio política de la República en el Colegio de México y me acaban de dar mi nuevo horario. Y tengo una clase ahorita virtual a las 11, entonces probablemente tendré que salir un poquito antes. Pero eso es todo. La vida de estudiante. Justo. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. ¿Y qué les parece que comencemos el diálogo, no? A ver, en su presentación, los cuatro comentan que realizan otras actividades, además de sus actividades académicas que están realizando, que realizaron o que van a realizar, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué les lleva a realizar otras actividades, a dedicarles su tiempo, su esfuerzo, a cosas que no está como esperado, ¿no? Porque al parecer en las trayectorias de vida se marca, eres estudiante, te tienes que dedicar a dar resultados en la escuela, no, pero ustedes están muy comprometidos
con otros aspectos, con otras actividades. ¿Por qué? ¿Qué los lleva a hacer esto? Cuéntenos, por favor. Sí, pues justo a mí me parece muy interesante el hecho de que el mundo pues esté totalmente conectado y haya muchísimas cosas que descubrir en ellas, pero a fin de cuentas pues como seres humanos vivimos en un mismo planeta, en un mismo espacio, por decirlo así que en mi caso la investigación justo de encontrar nuevas formas quizás de pensar, nuevos descubrimientos, eh, cualquier avance que se pueda tener, pues es significativo para toda la humanidad. Entonces, en ese aspecto creo que mi interés por la ciencia y la investigación de allí se toma. Y es que desde pequeño, pues, he tendido como a observar mucho y cuestionar también mucho a las personas que me rodean, al ambiente y todo. Entonces, creo que ese aspecto de querer saber, pero no solo saber, sino también poderlo aplicar en la vida diaria, pues me ha servido de mucho. Muchas gracias. ¿Quién más, por favor? Yo quisiera complementar esto último que dijo Samuel sobre como que es muy importante saber, pero no solo saber, sino también aplicarlo. Siento que algo que, o sea, a veces en clases, como que, al menos en mi carrera, ¿no? Como que se tienen discusiones teóricas, ¿no? Y complejizamos ciertas cosas, las analizamos, ¿no? Y es muy importante también aprender sobre teoría, diferentes puntos de vista para no hacer como lecturas superficiales o, sí, como realmente aprender a analizar ciertas cosas de nuestra realidad. Pero a mi parecer también, o sea, no podemos quedarnos solo como en el mundo de las ideas o en la reflexión o en como, sí, estaría muy bien hacer esto o que esto sucediera, sino que pues también tenemos que poner manos a la obra y también salir de las aulas, salir del mundo académico y tener contacto con las personas como afuera de la universidad y poner en práctica muchas de esas discusiones teóricas, ¿no? Entonces, eh, a mí particularmente, estoy un poco igual que Bernardo, perdón, saliendo del COVID y con aquí, pero bueno. También, por ejemplo, para mí, el estar haciendo la tesis al mismo tiempo que estoy involucrada en el proyecto del mercado alternativo de Xochimilco y estoy en contacto con productores, visitando unidades de producción o como viviendo las complejidades de construir una oferta alimentaria diferente, ¿no? Con un modelo de comercialización también diferente, es una forma como de darle vida a toda esa teoría y conceptos tan grandes, ¿no? Que a veces, bueno, que leí a lo largo de la carrera y que también sigo leyendo como la bibliografía que estoy utilizando para mi tesis. Entonces, como que siento que le da mucho sentido. A veces también, pues, viniendo de la pandemia, en donde mucho del trabajo que estuve haciendo fue como solo trabajo de escritorio, ¿no? Pero ahora saliendo, bueno, seguimos un poco, pero como ya un poco más libres, como que poner en práctica todas esas cosas que también estuve aprendiendo en mi servicio social, que estuve leyendo y todo eso, como que le dan mucho sentido e incluso como anímicamente es muy diferente estar leyendo cosas, haciendo discusiones teóricas y también viviéndolas como con otras personas y como en el mundo más allá de las aulas, así solamente estuviera como, pues no sé, escribiendo ensayos o escribiendo la tesis, ¿no? Entonces, así es como yo lo vivo. Gracias. ¿Sí, Bernardo? Sí, bueno, yo quería decir que estoy muy de acuerdo con Nolín. Principalmente creo que algo que me motiva mucho para realizar otras actividades es que aprendo mucho, más allá de lo que se puede ver en el aula o de lo que se puede leer. Creo que como eh, experimentar y tratar de trabajar problemáticas reales ayuda mucho también para aprender sobre cuáles son los problemas o
o las situaciones más complicadas. Igual creo que es preocupación. Pues la crisis climática, hubo un punto en el que me daba, no sé, me daba mucho miedo. Desde pequeño me mostraron así en museos cómo se vería con 4 grados de incremento, 2100, y eso siempre me asustó. Y creo que también otras problemáticas tal vez más localizadas, como el estrés hídrico, o, o, o no sé, la contaminación atmosférica de aquí de la Ciudad de México. Creo que todas esas también me llevan a preocupación y me hace sentir bien, como estar activo en trabajar por solucionarlo. Y Sí, me parece que concuerdo mucho con, bueno, tenemos como opiniones muy similares, Olin, Bernardo y yo. Parte de esta preocupación que tenemos por el medio ambiente y de realizar otras actividades, además de las académicas, tiene que ver con cuestionamientos que nos hacemos con lo que vamos aprendiendo en la universidad. Por ejemplo, yo cuando inicié la carrera no sabía, me lo imaginaba, pero no lo dimensionaba, cuál era el impacto que ocasionaban las actividades de mi carrera, de mi profesión en el medio ambiente. Entonces, empiezas a notar todo esto, te empiezas a cuestionar por qué está bien, por qué está mal, debería hacerlo o no. Y estas preocupaciones las compartes con otras personas y no necesariamente son, digamos que se da en el espacio académico, ¿no? Se da como por fuera y empiezas a aprender escuchando de las demás personas y es por eso que lo comentaba hace rato, se formó el colectivo, ¿no? Para crear un espacio en el que pudiéramos expresar todas estas muestras no necesariamente nosotros somos esos espacios y hablamos desde nuestras preocupaciones, desde nuestros intereses y cómo queremos que se resuelvan. Muchas gracias a los 4. Me llama mucho la atención que los 4 coinciden en que es un gusto, ¿no? O sea, es la pasión por la ciencia, una satisfacción personal, estar buscando otros espacios, otras actividades, sentido, ¿no? O sea, son procesos que ustedes encuentran satisfactorios. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Platíquenos, ¿cuál es el proyecto en el que hayan trabajado que más les emociona o que les parece que es más importante, en el cual se hayan involucrado? Compártanos, por favor, sus experiencias. En mi caso trabajé un proyecto de investigación que llevó por título Biopolímeros a partir de cáscara de plátano y papa, que fue pues justo una investigación documental y que pensábamos llevarla a la práctica, pero pues desgraciadamente no se pudo. Pero pues pude notar justo las alternativas que existen hoy en día. No voy a entrar en aspectos técnicos, pero más que nada me gustó mucho el proyecto porque justo, o sea, ver la otra cara, ¿no? De la moneda, por decirlo así, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a siempre quizás llevar nuestras bolsitas, usarlas, pero quizás nunca somos conscientes del uso que puede generar, ¿no? El uso de estas y a lo largo del tiempo. Entonces, las alternativas justo de cómo se hacen unas bolsas mucho mejores y además que puedan tener un impacto ecológico mucho menor y más amigable con el ambiente, pues fue muy interesante para mí. Y así como este proyecto, pues he estado en algunas conferencias que me han hecho más que nada reflexionar en el impacto que nosotros estamos haciendo. Quizás no es que, por ejemplo, hablando desde mi persona, yo esté dentro de un colectivo y fomente quizás a las demás personas a unirse, ¿no? Al resolver los problemas socioambientales. Pero creo que sí es importante primero reconocer el problema, o sea, y justo que es a lo que yo como que me ubico, ¿no? Reconocer el problema y el origen, de desde dónde viene, ¿no? Hasta desde nuestra actitud,
o sea, conectando tanto la ciencia como las habilidades sociales, las ciencias sociales, cómo influye esto justo en el aspecto socioambiental, ¿no? Esa relación. Y justo la investigación me ha permitido hacer eso. El proyecto de biopolímeros fue una clara prueba de eso. Entonces, pues ese fue el que más me ha gustado, pero justo tengo en mira pues algunos más ya aquí en la facultad, ya se irá dando poco a poco para hacerlo, ¿no? Y justo con ese enfoque de cómo puede quizás un origen desconocido, no conocido por muchos, cambiar el aspecto de hábitos de consumo que quizás tenemos. Gracias. Bernardo. Sí. Bueno, un proyecto que ahorita me tiene muy motivado es que justo yo y una compañera y un compañero estamos iniciando el primer colectivo ambientalista de mi universidad para estudiantes. Entonces estamos muy emocionados porque justo tenemos muchos proyectos y queremos, se llama el colectivo ambientalista COLAM del Colegio de México. Y creo que estamos muy emocionados por cómo vamos a vincular las discusiones académicas que tenemos con proyectos específicos dentro del colegio o para proyectos fuera del colegio. Creo que algo que históricamente, otro proyecto que tal vez históricamente me ha interesado mucho y que lo he disfrutado, se llama una auditoría de marca, que es que vas con un grupo de personas a limpiar un área natural y todos los plásticos que encuentres los auditas en una hoja para ver qué marcas son las que más aparecen y con eso después los pones en una base de datos y se lo mandas a una organización mundial que se llama Break Free from Plastic, y con esos datos anualmente se crea el reporte mundial de auditorías de marca que saca todos los datos de todos los voluntarios alrededor del mundo que hicieron auditorías de marca para saber cuáles son las empresas más contaminantes. Entonces, por ejemplo, el año pasado, como los últimos 4 años, Coca-Cola ha sido la empresa más contaminante y detrás de ella está Pepsi y detrás Nestlé. Pero es al mismo tiempo una actividad pequeña, pero de gran impacto y que, y que te la pasas bien. Gracias. Bueno, yo desde el colectivo en 2019 hicimos un encuentro de jóvenes indígenas y planeábamos un segundo, pero por la pandemia no se pudo. Ahora con el retorno a actividades presenciales, pues ya estamos en la planeación del segundo encuentro y entre los temas que se tocan son defensa del territorio. Entonces, me parece, bueno, para mí este proyecto es importante porque se habla desde los pueblos originarios y se empiezan a nombrar los pueblos originarios en estos espacios, digamos, en el espacio urbano, y eso significa pues que estamos presentes y ya no se nos ve, bueno, se nos empieza a ver como enunciadores que históricamente pues esos espacios se nos han negado. Y además compartimos también la forma de ver y de vivir y de relacionarlos con la naturaleza y de compartir pues un poco también qué es lo que hacemos nosotros para preservar todo esto, ¿no? Estos conocimientos y estos saberes que nos fueron heredados. Y pueden ser desde cosas muy sencillas como, no sé, la milpa, los cultivos, o incluso lo que me chocó a mí mucho cuando llegué a la Ciudad de México era esto de la basura, que cuando estábamos en nuestras comunidades, pues hay tierra, ¿no? Hay como un espacio en el que nosotros depositamos desechos orgánicos y se compostean solos. O sea, es un proceso tan natural y que se da solo. Y llegas a la ciudad y ni siquiera tienes este mismo espacio porque todo está, todo es concreto. Entonces,
pues es todo un tema, ¿no? Dónde depositar la basura, que no se está composteando, que todos son desechos, que están contaminando, cuando pues lo más normal es que se deposita en la tierra y la tierra lo renueva, ¿no? Lo utiliza como nutriente. Entonces, para mí ese es el proyecto más importante, el que se viene ahorita, que es el segundo encuentro de jóvenes indígenas y afrodescendientes en la Ciudad de México. Si pueden, asistan, van a aprender mucho. Bueno, también tienen que ser indígenas, es parte de lo que tratamos, que sean espacios de jóvenes indígenas para jóvenes indígenas y afrodescendientes. Qué interesante, pero ¿estará abierto al público en general o sea, para poderlo ver? No es para jóvenes indígenas y afrodescendientes, pero por lo general sale ahí un producto que sí se comparte al público. Ok, muchas gracias. Estaremos atentos a que nos compartas y lo compartimos. Ok, gracias. Bueno, para compartir yo cuál es como el proyecto que más me ha emocionado, o bueno, siento que es una pregunta un poco difícil porque siento que a lo largo del tiempo en el que, o sea, me involucro en un proyecto, me emociono, como que me da sentido y por lo tanto estoy en él. Entonces, más bien como que me gustaría compartir por qué me parece importante y por qué me emociona el proyecto actual en el que estoy del mercado. Y creo que también a veces durante la carrera como que me sentía conflictuada, ¿no? Sobre si más bien abordaba problemáticas, hace rato hablábamos de, bueno, fuera del aire, como sobre la minería, ¿no? O si más bien sobre, no sé, la contaminación del agua o, no sé, hay como muchos problemas socioambientales que me importan, que me parecen urgentes, escandalosos, indignantes, etcétera, pero a la vez, bueno, incluso no socioambientales, ¿no? Sino también como el tema de los feminicidios, un montón de cosas que me atraviesan y me parecen como muy importantes y a la vez para mí era difícil como, bueno, pero a la vez no sé si puedo con toda esa carga, ¿no? O sea, como que son temas densos, ¿no? En donde pues también es difícil, ¿no? Estar leyendo y trabajando, poniendo el cuerpo por esas cosas, ¿no? Entonces, yo en este mercado de productores he encontrado un espacio en el cual siento que aporto muchísimo y que hace una gran diferencia y a la vez es muy gozoso, ¿no? Entonces, en este momento de mi vida me siento como muy hallada, no sé, como que trabajar en el sí, ¿no? Siento que a veces es como trabajar en el sí o trabajar en el no, ¿no? O sea, porque también es muy importante decir qué no queremos y también trabajar en el sí, como qué proponemos, ¿no? Entonces, para mí, trabajar en el mercado es como trabajar en ese sí, en esa propuesta, en esa alternativa. Y además es muy disfrutable porque también si no se disfruta esa nueva alternativa que queremos construir de futuro, pues como para qué, ¿no? O sea, también tiene que ser gozosa. Entonces, bueno, desde como lo delicioso que es probar la agrobiodiversidad que hay en el mercado, pero también el darme cuenta que aunque pueda verse como un espacio pequeño, en realidad tiene un impacto muy grande en cada uno de los proyectos productivos que es parte, ¿no? O sea que realmente sí hacen falta mucho espacios de comercialización para todos estos proyectos que tienen una producción diferenciada y que pues obviamente no es, o sea, es muy difícil que se junten sus productos en la central de abastos pagándoselos súper mal con los productos que vienen de, yo qué sé, de Sinaloa, el jitomate que viene de Sinaloa y que fue producido así a gran escala con una gran cantidad de agroquímicos, etcétera, ¿no? Y que entonces llegan estos dos proyectos, no sé, que es un proyecto de una chinampa en Tláhuac, pequeños productores, entonces llegan a la central de abastos y pues son las mismas lógicas como
por las cuales se tienen que regir y obviamente es muy difícil, es muy desmotivante, se abandona el campo en la ciudad y por lo tanto también como todos los servicios ecosistémicos que las actividades agrícolas dotan a la ciudad, ¿no? Entonces, como ver todo lo que hay detrás de un mercado de productores dominical que tal vez algunas personas puedan ser como de, ay, sí, qué lindo, todo orgánico, no sé, cómo realmente es un impacto muy grande, ¿no? Tanto en la salud de las personas que consumen estos alimentos como el impacto ambiental y económico que hay en cada una de las familias que participan. Ok, gracias. Son, son aproximaciones bastante diversas, muy ricas, muy ilustrativas. Muchas gracias por compartirnoslas. Y creo que tiene un poco de todo, ¿no? Entonces les preguntaría, ¿qué papel creen ustedes que tiene la ciencia, la tecnología, la cultura, todo lo que ustedes mencionaron en la construcción de la sustentabilidad, ¿no? Porque cada uno nos habló como de un aspecto diferente, compartiendo la pasión por el cambio, a diversas aproximaciones al cambio, pero ustedes desde su trinchera, ¿cuál creen que puede ser el aporte para construir la sustentabilidad? Bernardo, ya tenemos. Sí, yo creo que mm, la academia, la ciencia, el estudio de, de la cultura es muy importante para los cambios hacia un mundo más sostenible, porque siempre lo he sentido como que dicen cuál es el deber ser de las cosas, o cuál es muy específicamente los puntos que están mal. Y no necesariamente siempre am, se mezcla como la producción académica con el activismo, pero todo el activismo siempre depende mucho de las evaluaciones académicas. Que es algo que en Morelos, por ejemplo, hemos visto mucho. Am, por ejemplo, yo hablando con una ambientalista de Morelos que es muy reconocida, que se llama Flora Guerrero, siempre me ha dicho que la conjunción de ambientalistas con académicos es crucial, porque están todos los estudios técnicos que le permiten a ella realizar todas sus actividades de ambientalismo. Entonces, para mí es muy importante porque la ciencia te dice específicamente cuáles son las rutas de cambio, cuál es el problema muy claramente, y ya el ambientalismo, tal vez no tan dentro de la academia, puede enfocarse en divulgar cuáles son las problemáticas específicas. Y yo ya me retiro porque mi clase empieza en un minuto, pero les agradezco mucho la invitación. Siento que tengo mi voz así, que estoy todo tirado. Pero bueno, les mando muchos abrazos. Muchas gracias, Bernardo. Mejórate pronto y suerte en tu clase. Gracias por el tiempo. Bueno, de los que quedamos, Olin, gracias. Sí, yo creo que esta pregunta respecto a el papel de la ciencia es muy importante. Siento que nos hemos topado muchos con discursos sobre que las soluciones a esta crisis socioambiental están en soluciones científicas, ¿no? Y creo que también ya ha sido como muy discutido, muy hablado, que no se puede, o sea, solucionar esto solo con soluciones técnicas o soluciones científicas. O sea, realmente tienen que haber cambios como radicales, o sea, como realmente muy integrales en, pues también las formas, pues en las que se organiza la sociedad, en las que se relacionan, pues sí, ¿no? Las relaciones sociales, en la forma en la que se gobierna, ¿no? Sí, o sea, como es más allá de los avances científicos, sin embargo, la ciencia tiene un papel muy importante, ¿no? Entonces, también me gustaría como recalcar que como que hay que
o sea, yo pienso que la ciencia es algo muy importante y que se debe promover muchísimo la investigación científica, pero también como quién está pautando qué se investiga y qué se innova, ¿no? Y quién está financiándolo también. Entonces, como bajo qué intereses, sí, o sea, como se están haciendo todos esos avances científicos, porque no es una cosa decir como, no, la ciencia es como conocimiento del mal o algo así, pero pues realmente muchos conocimientos científicos más bien han perjudicado mucho el medio ambiente o incluso la salud de las personas, ¿no? Entonces, o incluso han sido tal vez han sido introducidos a comunidades en donde pues justo no se comprende como todas las complejidades que hay y simplemente es como, no, esto es el progreso, esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sin realmente cuestionar o como hacer ahí un diálogo de saberes. Entonces, bueno, también decir eso, ¿no? O sea, como ciencia para quién, ¿no? Y ciencia financiada por quién y ciencia decidida por quién, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría decir sobre la ciencia. Muchas gracias. Sí, Yaja. muy de acuerdo contigo, Lynn. Bernardo también hace rato decía algo similar. La ciencia te dice qué caminito seguir, ¿no? Entonces, mi reflexión sobre el papel de la ciencia tiene que ver en por qué se considera un conocimiento, digamos, más puro, por decir una palabra, ¿no? Porque es mejor que el conocimiento rural, que el conocimiento urbano, que el de la academia. No hay que cuestionarse cuál es mejor, sino que todos esos son diferentes y para mí son igual de importantes. Esa necesidad de validar el conocimiento por la ciencia, porque bueno, para la ciencia pues hay una validación, hay ciertos premios que se entregan a las mejores innovaciones científicas, etc., etc., pero también se presenta un desprecio por cualquier otro conocimiento diferente al científico, y entre ellos pues está el conocimiento de los pueblos. Y pues no está de más recordar que en los territorios indígenas pues se encuentran pues, alrededor del 80% de la diversidad, ¿no? O sea, que los pueblos justo han sabido cuidarlo y protegerlo y mantenerlo, y como dices, pues fue la ciencia la que pues ha sido pues de las principales, bueno, de los principales entes que perjudican el medio ambiente. Y sobre la tecnología, el papel de la tecnología en la construcción de la sustentabilidad, yo formo parte de un programa que se llama Ingeniería de Campo y Evaluación Integral de Infraestructura Sustentable. Y este programa busca desarrollar habilidades, bueno, con las personas con las que trabaja, y potenciar esos conocimientos de ingeniería que hemos aprendido en la facultad y llevarlo a la práctica y hacer un trabajo colaborativo. Entre las actividades que realiza está, bueno, evaluar el impacto ambiental y el riesgo de actividades antropogénicas. Entonces es como un estudio holista, como que integra todo, ¿no? A la población, al medio ambiente, y trata de resolver esas necesidades de las comunidades tomando en cuenta todas estas y tratando de que todas nuestras actividades pues vayan hacia ese camino sustentable. Que dentro de nuestras soluciones, las soluciones que propongamos, pues que sea el menor impacto posible al medio ambiente y plantea medidas de mitigación pues responsables. Entonces, este es uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad, bueno, que también le preocupa mucho a la ingeniería, que es el crecimiento económico y tecnológico, pero lo que busca este programa pues es tener el menor impacto ambiental posible y pues tratar de elevar estas metas cada vez más. Entonces,
Para ello, para mí, en mi opinión, es muy importante la ingeniería ambiental, que por muchos años la ingeniería civil pues se desarrolló sin tomar en cuenta el aspecto ambiental, y también es por eso que hemos visto muchas obras con impactos negativos muy grandes, y que estas obras también han tenido conflictos con pueblos indígenas, los megaproyectos que han resultado en desplazamiento de pueblos, que les quitan agua, que llevan obras que ellos no necesitan ni quieren. Y bueno, todo esto, creo que este programa lo está trabajando bastante bien. Gracias. Samuel. Sí, concuerdo mucho con lo que dijo esta Ollín. Sí, sí me escucho, ¿verdad? Sí, aquí, gracias. Sí, justo, o sea, la ciencia, la tecnología tienen un papel muy importante desde mi punto de vista, pero no es lo único. O sea, no es como despreciar justo un lado u otro, ¿no? Sino que para mí la ciencia es como un tipo de herramienta que nos ayuda a descubrir la naturaleza. Más que la ciencia, para mí el resultado a las crisis socioambientales está en la propia naturaleza. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque justo acabo de leer un artículo pequeño que decía que había, por ejemplo, unas bacterias que simplemente fabricaban un tipo de plástico muy resistente, un polímero mucho más resistente que el que han creado los seres humanos, y que justo se encuentra en la misma naturaleza. La ciencia, por supuesto, ha ayudado a descubrir eso. En ese aspecto a mí me parece fascinante, ¿no? La utilidad de la ciencia. Pero claro, no podemos despegar lo objetivo y lo subjetivo. Digamos, la ciencia pretende ser objetiva, pero no siempre es así. Siempre está ligada a la sociedad, a las opiniones de los seres humanos. Porque justo quienes la crean, la estudian, pues los seres humanos, ¿no? Y nosotros somos seres subjetivos. Entonces, justo ese punto es importante, ¿no? El cómo se use la ciencia, aunque se encuentren cosas importantes, que justo ya entra en la tecnología, pues es también otro aspecto, ¿no? La tecnología que tiene un enfoque medioambiental fue gracias al desarrollo de la ciencia. Entonces, pues por esa parte creo que sí, es un conjunto como que se superpone en muchos puntos. Entonces, es eso, ¿no? Que considerar todos los ámbitos posibles, pero desde mi punto de vista, pues la naturaleza es la misma la que nos da la respuesta, solo que hay que ver cuáles son esas alternativas y cómo lo vamos a manejar como seres humanos, que es lo más difícil. Muchas gracias. A mí me parece que han dado como en el clavo los tres, ¿no? O sea, insisto, perspectivas diferentes, pero a la vez muy similares, porque es darnos cuenta que son marcos que nosotros nos construimos para ver, para interpretar la realidad, y unos los validamos más que otros, pero al final regresamos a lo tradicional, ¿no? O sea, la base de la ciencia, la base de la medicina, por ejemplo, herbolaria, ¿no? O sea, el conocimiento tradicional se tiene que recuperar. Es útil la ciencia, claro que lo es. Me quedo con esta idea que decía Samuel de que es una herramienta, pero también lo que dice Olin, preguntarnos, cuestionarnos, ciencia para quién la está haciendo, quién se está beneficiando, quién está financiando las investigaciones, quién manda, ¿no? Y eso es lo que yo rescato de lo que están haciendo ustedes. Ustedes están haciendo todas estas preguntas e intentando encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Porque no podemos cerrar los ojos y decir, no existe, solo es una opción, solo es la otra, sino intentando construir una realidad, una alternativa para poder hacer sinergia, ¿no? En ambos aspectos, porque tenemos que echar mano de todo. La realidad nos está rebasando en cuanto a los problemas y no podemos dejarnos ahogar por ellos, ¿no? No nos podemos dar el lujo de quitar una visión o de descalificar, ¿no? Que desafortunadamente coincido cuando lo dice Yaha, que hay muchos círculos, hay muchos aspectos en los cuales el conocimiento tradicional es visto con desprecio, ¿no? Es visto con un valor menor a lo que dice una estructura de pensamiento mucho más
estructurada y reconocida por la concepción occidental, ¿no? Pero a mí me parece que ustedes lo tienen muy claro, por eso es que nosotros en la coordinación decíamos, es que hay que darle la voz, hay que darle el micrófono a los jóvenes, a nuestras juventudes, porque ustedes ahorita están muy despiertos en los temas, muy activos, y yo no había visto como tanto interés, ¿no? Como lo estoy viendo ahora en general con las actividades que realizamos con los estudiantes. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿qué influencia tiene o tuvo el entorno en el que se desarrollaron cada uno de ustedes en este activismo, en esta manera de abordar los problemas, de abrir los lentes, ¿no? O sea, aquí solo veo a Olin y yo con lentes, pero me refiero a abrir el panorama, ¿no? Abrir su visión. ¿Qué los llevó? ¿Qué influencia creen que tiene su contexto, básicamente, ¿no? Bueno, a mí desde pequeño, mis padres como que me enseñaron a ser muy observador. Entonces, esa capacidad de estar viendo lo que pasa me ayudó mucho. Por ejemplo, desde pequeño veía cómo las personas así sin más tiraban la basura. Yo le preguntaba a mi mamá, ¿pero por qué lo hacen? ¿No? En la calle, ahí. Y justo entonces fue desde pequeño, ¿no? Que mi interés por preguntar el por qué se hace esto, y ya pues conforme fue pasando el tiempo y los últimos años precisamente, pues me di cuenta de que hay muchas cosas que pues los seres humanos desgraciadamente hemos descuidado, y a veces pues nada más pensamos como, pues es que a lo mejor lo hago yo, pero el otro no lo va a hacer. Y así piensan todos, ¿no? Entonces, ese es el problema. Creo que la cultura, en mi caso, el vivir en una zona, digamos, popular, me ha hecho darme cuenta de esos aspectos, de ver cómo las personas, pues, tienen esa actitud, incluso hasta la podemos tomar nosotros en algunas situaciones, o la hemos tomado anteriormente, y justo ver eso, ¿no? Como la actitud que tomamos con el medio ambiente, con lo que hacemos, me hizo darme cuenta de muchas cosas, y es justo también resentir pues varios de los efectos del cambio climático. Creo que sí, en general la observación me ha servido de mucho, y el que me he abonado a la formación académica, claro, pero creo que sí en ese aspecto de ver a las demás personas cómo lo hacen, y cómo lo hago yo también, eso me ha servido mucho. Gracias. Ustedes, chicas, ¿qué nos dicen? Mi preocupación por el cuidado del medio ambiente tiene más que ver con mis raíces, porque como bien dice Samuel, desde pequeña, pues él lo hizo por la observación, pero en mi caso, pues desde pequeña he tenido una gran sensibilidad por los seres vivos, plantas, animales, y pues por estar rodeado de esto también, ¿no? No estuve rodeada de edificios o casas grandes, sino de casas pequeñas construidas con, pues, de adobe, ¿no? Ni siquiera de concreto, eran adobes, tejas, madera. Entonces, pues tiene que ver, es gracias a la forma de vida y saberes que he heredado de mi comunidad, las calles sin pavimentar, aspectos que muchos dirían que les falta desarrollo, pues habría que cuestionarse, ¿no? O sea, que la verdad a mí me parece mucho más mejor la vida en el campo, sin romantizar los problemas que ahí se viven, que los que se viven en la ciudad, ¿no? Hablando de aspectos ambientales. Entonces, mi preocupación viene desde ahí, desde crecer rodeada de la naturaleza a pasar a un espacio urbano en el que pues prácticamente no ves la naturaleza, sino que todo gris, todo concreto, incluso el cielo, ¿no? Está todo gris, no hay azul, o las estrellas, no hay estrellas en la noche por la contaminación lumínica y el ruido y un montón de cosas. Además, también, bueno, en la escuela, sobre los temas que nos hablaban desde la primaria, eran estos temas sobre el cambio climático que nos hacían mucho énfasis en que lo teníamos que cuidar, que teníamos que cuidar el agua, no tirar la basura, reciclar,
y hacíamos carteles incluso. Y el argumento era que lo que tratábamos de hacer era dejar un mejor futuro para nuestros nietos, ¿no? Y ahora que somos jóvenes, nos damos cuenta que ese cambio climático no estaba tan a largo plazo como para dejarse eso a los nietos, sino que está ahorita, es una crisis climática que estamos viviendo ya nosotros. Entonces, desde ahí, bueno, siento que esa fue la influencia que tuvo mi cultura y mi entorno para, pues, empezar a hacer estas actividades, a actuar. Gracias. En mi caso, siento que también, pues, la educación que tuve, un poco como Yahaira y Samuel, pues fue algo importante. También lo que dijo Bernardo me resonó mucho, ¿no? De repente ver en los museos o que nos enseñaban fotos o como estas cuentos, historias en los, como futuristas, ¿no? Que era así como, no, pues en el año 2050 se va a ver así, así el planeta, ¿no? Y siento que como niña era muy impactante para mí y sí dejó pues, como que me dejó muy claro que quería hacer algo al respecto, ¿no? Porque cómo es que mi futuro se veía así de incierto y yo iba a fingir que todo estaba bien y que todo iba a estar bien en el futuro, ¿no? Entonces, siento que eso, la educación, que como ciertas actividades dentro de la primaria o la secundaria, pero también pues el entorno familiar, o sea, mis papás también son personas que les importa y que siempre nos procuraron como acercar a la naturaleza y que desarrolláramos esa sensibilidad, ¿no? Porque siento que también eso es mucho de lo que, o sea, por eso es muy importante que los niños se sensibilicen en eso, porque pues incluso es una cosa de experiencia, ¿no? O sea, si realmente no te sientes conectado con, como dice Yajaira, con las plantas, con los animales, o sea, si realmente no los sientes cercanos a ti, pues como que no hay forma de que te motive a ocupar tu tiempo, tu dinero, tu conocimiento en proyectos que ayuden al medio ambiente, ¿no? Entonces siento que eso tuvo mucho que ver. Gracias por compartirnos sobre su contexto, ¿no? Y esto me lleva a pensar en que ustedes actúan, se organizan, se hace la acción, ¿no? La acción colectiva, pero también la acción individual. Entonces, aquí me surge un poco la pregunta, la duda. ¿Ustedes qué opinan de la acción individual? Ahorita lo tocaron, creo que los tres, ¿no? Como en lo que se puede hacer. Hace rato también hablaban un poco sobre este desánimo, esta resignación que a veces hay sobre los temas. Pero ¿ustedes qué opinan de la acción individual? Desde los hábitos de consumo y prácticas cotidianas que cada uno de ustedes puede realizar, ¿no? Porque existen las colectivas, ¿no? Pero muchas veces está un poco desvalorizado el creer que, ay, si yo traigo el contenedor en lugar de comprar la botella de plástico, yo soy solo una persona. ¿Qué tanto impacto puedo tener, no? Entonces, yo les pregunto, porque actúan en lo individual y actúan en lo colectivo. ¿Ustedes qué opinan sobre esta dualidad, no? O sea, ¿qué creen? ¿Qué les dirían a sus compañeros, a sus compañeras? Pues en cuanto a la acción individual, creo que es muy importante, aunque quizás sí esté menos valorada. Otra vez, perdón. Pues sí, justo está menos valorada. Yo creo que me identifico más con esa, con la acción individual, pero no hay que, bueno, no hay que desvalorizarla porque justo, al menos recuerdo unas clases de filosofía en CCH que el profesor me decía, pues no puedes cambiar así de la nada todo, ¿no? O sea, quizás para transportarnos a algún lugar tenemos que utilizar carro, combi o lo que sea, y pues entonces estaríamos teniendo una huella ecológica alta tan solo con el uso del transporte. Pero, o sea, no podemos quizás irnos caminando de aquí hasta Veracruz, ¿no? Por ejemplo. Entonces, justo él me decía, pues a veces hay que utilizar
lo que hay de manera, digamos, general, para que tú individualmente, próximamente puedas hacer un cambio. O sea, es eso, como la acción individual, justo cómo nos movemos nosotros y cómo las decisiones que tomamos día a día pueden justo contribuir de cierta manera a lo que seremos en el futuro o lo que estamos haciendo ahorita para que en el futuro, digamos, tengamos la conciencia tranquila de que hicimos lo que estuvo en nuestras manos, aunque no, no lo cambiemos así de la nada, ¿no? Y justo pues la acción colectiva pues también es interesante de ver. A mí, la verdad, me admiro en las personas que justo están en esas acciones colectivas porque dedican de su tiempo para poder, digamos, pues sí, esfumar, no esfumar, propagar esa energía a las demás personas para poder hacer cambios, ¿no? Y creo que habla mucho de las decisiones personales de esa persona, la acción individual reflejada en una acción grupal. Entonces, pues ambas son muy importantes. Gracias. Vasolín. Les bloqueamos al mismo tiempo. Gracias. Sí, concuerdo con Samuel en que la acción individual es muy importante. Yo lo veo también en el sentido de la congruencia, ¿no? Siento que es muy importante tratar de como interiorizar o llevar a nuestra vida cotidiana lo más posible como esas ideas que tenemos. Aunque todos tenemos contradicciones y también vivimos en un contexto social, económico particular que también lo hace difícil, ¿no? Entonces tampoco siento que a veces podemos caer como en chale, o sea, soy partícipe de tales y tales lógicas y yo digo que está mal y así, ¿no? Entonces, como comprender que es complejo y no por eso hay que resignarse, como decías, Lidia. Entonces, pienso que las acciones individuales son importantes, sí pienso que tienen un impacto y que también pues podemos ser un ejemplo, como una inspiración para otras personas y que se vayan sumando poco a poco y que finalmente si no fueran por iniciativas de una persona que después invita a otras personas y se suman poco a poco y se hacen cosas más grandes, pues finalmente no se podrían hacer cambios, o sea, tampoco hay que desagenciarnos por completo y al mismo tiempo creo que no hay que ser ingenuos y pensar que solo con acciones individuales o como pequeños cambios, no sé, como reciclar, apagar la luz, cuidar el agua en mi casa, pues realmente la crisis socioambiental va a solucionarse, porque también hay que reconocer que pues quienes más contaminan, quienes más extraen agua, quienes más pues realmente destruyen el medio ambiente, pues no son como las personas individuales en sus casas o en su vida cotidiana, sino pues megaproyectos, empresas, industrias, ¿no? Entonces, también ver que sí es importante la acción individual y tiene cierta relevancia y una agencia, y además, pues no podemos dejar pasar como todas estas acciones que tienen impactos mucho más grandes y que también tienen que hacerse responsables. Claro, gracias. Yaja, ¿te escuchamos? Sí, bueno, no, supongo que les ha pasado a ustedes también, ya sea que lo vivan así personalmente o que lo vean por ahí por las redes sociales, de comentarios de personas que te dicen, que cuestionan tus acciones, ¿no? ¿Para qué dejas de comer carne si igual hay personas viajando en un jet privado durante 5 minutos, ¿no? Es como tus acciones no tienen ningún impacto. Y estoy segura de que si estás tratando de tener una vida más sostenible, en varias ocasiones pues te van a llegar este tipo de comentarios. Y a mí este tipo de comentarios, bueno, lo peligroso de esto es que
pues estos comentarios pueden terminar convenciéndonos de que nada de lo que hagamos será suficiente y que por lo tanto lo mejor es quedarnos sin hacer nada. Pero pues si nos ponemos a pensar, a reflexionar sobre ello, quedarnos de brazos cruzados puede llegar a ser aún más peligroso e irracional si consideramos la crisis ambiental a la que nos estamos enfrentando. Dar pequeños pasos es mejor que no dar ninguno, ¿no? Y además no todos nacemos siendo ambientalistas, entonces es un camino, puede ser que para algunos más corto, para algunos otros más largo, y al final depende de decisiones individuales, que al final, como decía Samuel en el ejemplo del camión, pues termina siendo colectivo, ¿no? Porque tú individualmente decidiste tomar un transporte público y resulta que cuando llegas al transporte público no eres tú solito, hay muchísimas personas. Entonces, al contrario, la pequeñez de las acciones de cada quien confirman que la mejor manera de mejorar el medio ambiente es la colectiva. Y esa nace de decisiones y acciones individuales. Justo, muchas gracias a los tres. A mí me llama la atención como si tienen estructurada esta parte en la cual hay que hablarle a distintos sectores, ¿no? No podemos perder de vista en toda esta realidad diversa de juventudes que comentamos al inicio. Ustedes son jóvenes que tienen una estructura de oportunidades, una trayectoria de vida determinada, ¿no? Ustedes ya tienen y están terminando tal vez, están en el tránsito para finiquitar o están comenzando como Samuel su trayectoria universitaria. Pero la realidad es que son muy pocos a nivel nacional los jóvenes que pueden acceder a estas oportunidades, ¿no? Estábamos, justo cuando platicábamos sobre la mesa y todo, no sé si ustedes lo recuerdan, hablando sobre el rezago educativo, ¿no? El rezago educativo se vive de una manera muy diferenciada en el país. En el nivel básico se habla de que hay una cobertura del 80%, pero cuando vemos la cobertura en la Ciudad de México y en, por ejemplo, la entidad que tiene el nivel más bajo, ¿no? O sea, es muy diversa la manera en que se vive este acceso a la educación, porque el rezago puede parecer en 20% en nivel básico, pero ya cuando lo vemos en el superior, es bastante más triste porque la cobertura solamente es del 63.2%. Entonces esto nos deja en un rezago que vamos perdiendo puntos porcentuales alrededor del 20% en cada uno de ellos, porque si hay una cobertura del 80% en el básico, pero ya en el nivel medio superior es del 63% y en el superior, no, perdón, me equivoqué. En el básico, la cobertura es del 80%, en el nivel medio superior, la cobertura es del 63%, y en el superior es solamente del 41.6%. O sea, es súper bajo. Ustedes son jóvenes que están teniendo un acceso a oportunidades que la mayoría de los jóvenes del país no lo tienen, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué les dirían a todos estos jóvenes, a todas estas personas y todos estos grupos sociales? Porque al final la juventud es solamente un periodo de la vida humana, no es el único también en el que se puede actuar, ¿no? Existen otros momentos de la vida en los cuales uno puede ser ambientalista, como dice Yaja, ¿no? O sea, no es que tú nazcas haciéndolo, sino que puedes tomar acciones. Pero ustedes, ¿qué les dirían? ¿Qué les compartirían a estas otras personas, además de los jóvenes universitarios, ¿no? ¿Cómo involucrarse? ¿Cómo hacer que puedan actuar ante la crisis socioambiental? Quizás lo que yo les diría es que, aunque quizás no tienen ese acceso educativo, pues como comentaban hace ratito, o sea, no solo los aprendizajes académicos son los que definirán si una persona va a ser sustentable o no, ¿no? Entonces, pues involucrarse justo con este tipo de acciones
que tengan que ver más con su relación con la naturaleza, o sea, ponerse a pensar en qué están haciendo ellos en su espacio, en su persona y con las personas que viven y con las que les rodean o conviven comúnmente, pues para justo tener todo el panorama completo de ser sostenibles. No solo se necesita de instrucción formal, eso sí, como que, sino que relacionarse con, o sea, tratar de relacionarse con el medio ambiente de maneras prácticas, no solo pues queda en el conocimiento. Entonces, quizás eso, ¿no? Y ahorita ya es muy fácil estar, pues, comunicados de manera globalizada con muchas cosas, entonces ya no es difícil, solo es cuestión de quizás una introspección personal y decidirse. Gracias. Sí, creo que concuerdo con Samuel en que pues, no se necesita una formación académica para como ser consciente de las problemáticas y también ver con claridad cuáles son algunos pasos a seguir. Aunque también me parece desafortunado que sí haya una gran cantidad de población que, pues, por ejemplo, sí tenga que llegar a la universidad y tal vez tener como ciertas reflexiones y ver ciertos panoramas para darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, pues también por eso la sensibilización a lo largo de la educación básica es importante. Pero sí, o sea, pienso que también, por eso lo que platicábamos hace rato sobre estas acciones individuales o por ejemplo, empezar desde el trabajo con acciones familiares. O sea, finalmente todos tenemos un entorno en el cual nuestras acciones impactan o invitan o desinvitan a hacer ciertas cosas. Entonces, si ya hay el interés, si ya hay como esa conciencia en ciertas problemáticas, pues tomar acción. Y también hay mucho conocimiento fuera de las universidades, incluso como muchos maestros o maestras que se pueden adoptar, ¿no? Fuera de la universidad, ¿no? Finalmente, eso es lo que a veces encontramos en la universidad, como personas ejemplares a quienes nos acercamos y como que nos les pegamos, ¿no? En ciertos proyectos o como les preguntamos más y así, ¿no? Entonces, pues también uno va encontrando maestros a lo largo de la vida, o al menos eso es lo que yo quisiera como para mí. Entonces, pues eso, también el no estar en la universidad no significa que no puedes seguir aprendiendo y como indagando en esas cosas que te interesan y que sabes que hay algo que quieres hacer, ¿no? Gracias. Ya, Bueno, perdón, me había perdido mi botoncito. Bueno, pues primero los datos que nos decía Lidia al inicio de la pregunta, pueden llegar a abrumarnos, ¿no? Como que vemos noticias por aquí, por allá, mucha información, saturación de información sobre el cambio climático y, bueno, los que nos dedicamos a esto sabemos la urgencia y la necesidad de promover eh, acciones, transformaciones sustentables y cambios sociales para pues alcanzar estas metas. Eh, Podemos como caer un poquito bueno, en preocupaciones, ya lo decía Oli en un inicio, pero me parece que primero tendríamos que estar bien nosotros mismos para poder, pues, ayudar un poco al planeta, ¿no? Eh, el planeta necesita gente que no solo quiera cambiar los materiales que usa, plásticos y todo esto, sino sobre todo cambiar los modelos de consumo. Entonces, no es mañana, es ahora lo que tenemos que hacer algo y aún es posible. No pinta bueno para nosotros, pero podemos lograrlo. Entonces, eso es lo que le diría a las juventudes.
puede parecer que los demás estén más adelante o más atrás, pero cada quien está en su momento y con sus posibilidades. Y todo lo que podamos hacer en favor al medio ambiente, por pequeño que parezca, suma y es mejor una acción pequeña que una intención muy grande. Entonces hay que accionar. Claro, muchas gracias. Abordando un poco todas estas problemáticas que enfrentan las juventudes, la crisis socioambiental, es muy importante hablar de sustentabilidad, pero hablar de sustentabilidad, no quedarnos nada más con la parte del cuidado del medio ambiente. También tenemos que, como decía Yaja, ¿no? Hay que cuidarnos nosotros mismos. Un poco esta parte del bienestar, de la salud, del hacer comunidad, es muy importante. Venimos de un periodo de aislamiento fuerte, donde las dinámicas, la manera en que vivíamos y mirábamos el mundo se vio sacudido, ¿no? Drásticamente. Desafortunadamente, bien, mirando otra vez numeritos, ¿no? En INEGI, en las 10 principales causas de muerte para 2021, en el primer semestre, el suicidio es la tercera causa, ¿no? Entre personas de 10 y 14 años y de 15 y 24. Es preocupante los problemas de salud mental que no están siendo abordados como debería de ser, ¿no? No nos estamos sintiendo acompañados, escuchados. Y esto es un poco lo que yo les quisiera preguntar. ¿Cómo han vivido? ¿Qué tan solos o acompañados se sienten en este proceso? Porque también este tipo de actividades ayudan a generar comunidad, ayudan a generar lazos. El poder tener sinergia con personas con las que coincides en pensamiento, pero también con tu entorno, con la naturaleza y también con las acciones que tomas, no nada más a través del contacto con la naturaleza muy directo, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que nos desenvolvemos todo el tiempo en la ciudad, a veces no es como tan sencillo poder tener un momento de reflexión en el árbol, en el bosque, viendo un cielo hermoso, cuando en la Ciudad de México a veces no vemos el ajusco, ¿no? No sé, por la contaminación. Entonces, es complicado, ¿no? Generar como todas estas relaciones como la minuta, los pasos a seguir. Pero sí les pregunto sobre este proceso emocional, porque me parece que es importante tocarlo, que sus compañeros, sus compañeras les escuchen y sepan que es importante tomar en cuenta la cuestión emocional. No nada más es la ciencia, lo cuadrado, cumplir con los lineamientos. Sí, cambiemos el mundo. Por favor, hagámoslo, trabajemos en eso, pero también, por favor, pongámonos atención en nosotros mismos, en nuestra salud, en nuestro bienestar. Y les pregunto, ¿qué tan solos o acompañados se sienten en este proceso? ¿Qué tanto han hecho comunidad y qué tanto destacan que este tipo de actividades les pueden ayudar en la construcción de lazos? No sé si me entendieron. Yo quisiera como hacer énfasis en esta parte de como cuidarnos en cuanto a, o sea, cuidarnos entre todos, pero como procurar ese autocuidado, como esa salud mental, emocional, en diferentes dimensiones. Porque sí, o sea, finalmente también un poco de lo que decía hace rato, que no solo son soluciones técnicas, sino también es cambiar formas de relación y creo que también para que haya esas transformaciones en la forma en la que nos relacionamos, incluso como entre personas, pues también es muy importante como voltear a ver a nosotros, cómo fuimos educados en ciertas cosas, qué construcciones tenemos y tal vez qué queremos desaprender y qué cosas tenemos que sanar en nosotros también para que sea más fácil relacionarnos con otras personas y por lo tanto construir cosas en conjunto. Porque también es a veces muy frustrante ver cómo muchas iniciativas colectivas se desgastan mucho como por, no sé, o sea, como por fricciones o como cosas personales, ¿no? O sea, como por cosas de la personalidad incluso, ¿no? O como
personas que quieren hacer protagonismos o como, no sé, o sea, como que también eso influye mucho en la forma de organizarnos, ¿no? Entonces, también es muy importante trabajar pues, en nosotros, en sanar cosas dentro y también para tener la fortaleza de trabajar en estos temas que pueden ser muy abrumadores, como dice Yaja. Y en cuanto a qué sola o acompañada, qué tan sola o acompañada me siento, pues sí, también me siento afortunada en el sentido de que he coincidido con muchas personas con las cuales puedo platicar como mis inquietudes o escucharlas y a través de escucharlas pues también me reflejo en como preocupaciones que tenemos sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Entonces siento que también eso es muy importante, encontrar personas que sea como, a ver, no soy una loca, que soy una exagerada porque no quiero que utilicen estas cosas o porque justo critico esto, ¿no? Entonces, encontrar esas personas con las que coincidimos es importante, aunque también a veces podemos caer como en siempre estar en los círculos en donde siempre estamos de acuerdo y entonces también es bueno encontrarnos con personas que no están de acuerdo con nosotros para también cuestionarnos. Pero sí, yo quisiera como hacer mucho énfasis en esta parte de cuidarnos y de procurar nuestra salud mental y emocional, porque también este mundo necesita de personas que estén felices de vivir esta vida, ¿no? Porque si no, ¿qué chiste tiene como seguir construyendo algo en el futuro? Claro que sí. Muchas gracias, Oli. Samuel. Sí, pues sí, es justo cuidarnos a nosotros mismos es una parte gran, muy importante. En lo personal, pues he tratado de cuidar, sí, eso y más durante la pandemia. Recientemente he como ya resentido los efectos de la pandemia emocionalmente, pero pues sí es importante cuidarse porque, pues sí, ¿cómo vamos a ayudar si nosotros mismos estamos mal? Entonces, pues sí, es eso. El único problema es que a veces, y siempre me pasa, siempre muchas personas, y lo he visto generalmente ya después de la pandemia, se han hecho un poquito, no sé si decir indiferentes, o tienen miedo, ¿no? Del otro, pues justo por las imposiciones que se nos pusieron, ya no es lo mismo que antes y es ahora adaptarnos. Ese es el punto, adaptarnos y pues sí, desde nuestra persona y ya para relacionarnos con las demás. Algo que me dejó de bueno la pandemia fue que justo, aunque no tuve una relación así presencial con personas, justo en el equipo de investigación con el que trabajé, pues me hizo notar que todos somos diferentes y eso es una ayuda muy importante, porque cada quien tiene una idea distinta que al momento de conjuntarlas, pues es pues algo impresionante, ¿no? Un producto muy bonito. Así que tanto en problemas socioambientales como en problemas personales, como en problemas de cualquier tipo, creo que escuchar al otro y ser escuchados, pues es muy importante, porque como sociedad, pues solo servimos justo si nos relacionamos con los demás. No podemos vivir aislados, pero hay que aprender también a adaptarnos a las circunstancias y sobrevivir en ellas, como la pandemia. Sí, sí, caray. Muchas gracias. No sé si Yaja tuvo como un inconveniente y por eso apagó su cámara. Aquí estoy. Ah. Solo que no la voy a aprender porque sí siento que se corta mucho. Ok. Ajá, bueno, para empezar, sí, desde la facultad sí me sentí como muy solita, que me preocupara nada más a mí el cómo se estaban ejecutando estas obras en los espacios y de cómo estaban afectando a las comunidades y a los pueblos, ¿no? Y como que nadie más compartía ese sentir, ese pensar en mi facultad, pero fui muy afortunada porque les digo, me encontré con esta como red de apoyo y siento que esas ayudan mucho a sobrellevar pues tus cuestionamientos, ¿no? Aprendí mucho de ellos y también a cuestionarme muchas otras cosas. Y pues sí, para mí las redes de apoyo son muy importantes y pues
pues me ayudaron como a sobrellevar este proceso, ¿no? Como a decirme, sí, todo lo que sientes es válido, a nosotros también nos pasa, identificarte con las demás personas, que no nada más eres tú la que está sintiendo eso, pues también te ayuda y sabes que pues no estás, pues delirando, ¿no? No estás diciendo locuras o estás exagerando. Y también me dio mucho gusto encontrarme en mi facultad este programa, perdón por el ruido, ¿eh? Este programa del servicio social que les digo, que también es como un trabajo colaborativo, como de muchas áreas, y saber que estas áreas también se están preocupando por las acciones que hacen, por ser más sustentables, pues te alivia un poquito y como que te refugias en ellos. Entonces, pues en algunos espacios sí me he sentido como muy sola, pero también he encontrado algunos otros en los que me identifico, me siento abrazada y todo. Muchas gracias. Tenemos muchos temas en la mesa, pero también tenemos muchos comentarios del público y preguntas. Entonces, voy a irles mencionando un poco las preguntas y los comentarios, esperando que ustedes nos puedan aportar, ¿no? Virginia Sánchez nos pregunta, ¿cuáles son los retos principales que enfrentarán los jóvenes para contrarrestar los problemas ambientales? Ahora sí que es quien se anima a responder. ¿Qué opinan? ¿No? O sea, ¿cuál es el principal reto que ustedes identifican? El principal reto que vamos a enfrentar en el futuro. Bueno, pienso que depende mucho tal vez en jóvenes en qué parte, ¿no? O sea, si es como los jóvenes acá en la Ciudad de México o en qué parte de la República, pero pues no sé, por ejemplo, Bernardo hablaba de la parte del estrés hídrico. Siento que el agua es algo que ya se está viendo y pues ya, o sea, como que está a la vuelta de la esquina, ¿no? O incluso ya está muy presente en ciertas partes del país. Entonces, creo que eso, y incluso la pandemia también fue parte de toda esta crisis, ¿no? Entonces, creo que ya los estamos viviendo y como dijo Samuel, ya nos estamos teniendo que adaptar. Ok, gracias. Otra pregunta es, en su vida diaria, la hace Carlos Arzona, ¿cómo perciben los problemas que genera la actual crisis socioambiental en su cotidianidad? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo perciben los problemas? O sea, ¿ustedes cómo es que los vivencian día a día en su cotidianidad? ¿Cómo es que los van enfrentando? Todas estas consecuencias de la crisis socioambiental, un poco lo que decía Olin, ¿no? O sea, al final ya la pandemia nos llegó y esa consecuencia de pues, que estamos invadiendo espacios que no deberíamos estar invadiendo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo viven en su cotidianidad, todos estos problemas de la crisis Desde mi socioambiental? comunidad, yo por ejemplo ahorita, bueno, es temporada de lluvias, ¿no? Y la alimentación en las comunidades tiene que ver mucho con si es temporada de lluvias o de secas. No es como que en las comunidades se consuma carne todo el tiempo, solamente cuando no, la naturaleza no nos provee, digamos que el cultivo, cómo cosechar, ¿no? Entonces sí, acudimos a lo de la carne, es como una forma de consumo muy sustentable, en mi opinión. Y ahora con todo esto del cambio climático, la crisis ambiental, como que ciertos alimentos ya no se encuentran. El suelo está tan contaminado que esos frutos o quelites o hierbas ya no se dan. Y entonces pudieras encontrarlos como de otras regiones, pero a un precio muy alto. Entonces afecta no solamente en nuestra alimentación, sino también en la economía de las comunidades y recordamos pues también que las comunidades tienen en común los problemas económicos, ¿no?
Entonces, desde ahí lo veo yo. También sobre los animales, ¿no? Antes en cierto bosque veías cierto tipo de animales muy seguido y ahorita como que ya no. Se empiezan como a desaparecer y todo esto es por el impacto que tienen los seres humanos en sus hábitats. Entonces, desde ahí lo percibo yo. Devastador, tristísimo el panorama, ¿no? Pero bueno. Les leo un comentario de Mónica Romero. Nos dice que los activistas en comunidades vemos que algunas personas de la academia pierden el rumbo al no poner al servicio de su conocimiento para fortalecer la causa. Se vuelven extractivistas de la información. El comentario es para que los jóvenes tengan cuidado en notar la delgada línea que hay entre el conocimiento y la información que aporta la comunidad y sean apoyo y portavoz de la comunidad, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando hace rato, que hay que poder distinguir, ¿no? Y me parece muy útil todos estos comentarios. Estamos ya con el tiempo encima, tuvimos problemas, pero bueno. A mí me parece que es muy importante, o yo me quedo con varias de las intervenciones que ustedes tuvieron, como decir, cambiar el modelo de consumo, lo tenemos que hacer ahora, no es mañana. Hay diversas formas de aproximarse a la problemática. Todo esto, el ambientalismo, el activismo, está atravesado por procesos de satisfacción personal. Samuel dice, yo no soy parte de un colectivo, pero estoy comprometido y actúo y lo hago, ¿no? O sea, a esto nos referimos con distintas formas de aproximarnos al problema. El fondo es no quedarnos inertes, ¿no? No ser indiferentes a la realidad que ahorita que nos describe Yaja es... Ay, se me ocurren muchos adjetivos, pero es muy triste, es muy horrible, ¿no? Ver cómo nos estamos yendo juntos al, a la pérdida de nuestro hábitat, de nuestro espacio, para poder tener una vida digna y no estamos haciendo nada, ¿no? Que si bien no nos tienen más culpa que otros, lo que decía Olin, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que contamina una persona, lo que contamina una gran industria, ¿no? Pero hay que hacer, hay que activarnos. Eso es lo que a mí me gustaría rescatar, que ustedes mencionan que todo juega, ¿no? Todo es importante, el escuchar al otro y el ser escuchado. Esa es una gran frase que ustedes mencionaron y me parece que es muy importante. Yo aquí me pasan la precisión, quisiera hacer la precisión del rezago educativo, porque el rezago educativo aumenta conforme se avanza de nivel. En el nivel básico es del 20%, pues tenemos una cobertura del 80%. En el nivel medio superior, la cobertura es del 63.2%, o sea que ya tenemos un rezago del 36.8%. Y en el superior hay una cobertura del 41.6%, o sea, ya hay un rezago de 58.4%. Y a esto, o sea, les recomiendo, yo siempre soy como muy seguidora de los numeritos de INEGI, hay que mirar los datos con cuidado, en cada entidad se vive muy diferente, porque la cobertura simplemente en el nivel medio superior, por ejemplo, es del 63.2%, pero la Ciudad de México lo tiene en el 96% y Michoacán, que es el más bajo, en el 50%, ¿no? O sea, hay una diversidad de realidades en el país que hay que tomar en cuenta. Entonces, quería hacer la precisión porque por aquí me dijeron como la duda que cuando mencioné el dato ahí me confundí. Entonces, hago la precisión. Les agradecemos mucho su participación y les pediría que cada uno nos den un comentario, una impresión sobre el tema o lo que ustedes quieran decir, algún consejo sobre estos temas, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Pues yo me quedo, bueno, nada más que nada antes agradecer la invitación, de verdad, y también conocer a Eugene y a Yajaira un poquito más, y cómo justo a partir de sus acciones individuales se ve que están contribuyendo, ¿no? a resolverlo, la crisis socioambiental. Digo, no es de la noche a la mañana, pero pues como dicen, ya es urgente, ¿no? Es muy urgente. Yo me quedo con la idea de que justo las acciones individuales recaen, como dijo Yajaira, en acciones grupales que juntos podemos
lograr, pero pues no solo dejarlo en teoría. Lo difícil es ponerlo en práctica y que la mayoría de la sociedad, no solo los jóvenes, pues estemos involucrados en ello. Que todos aceptemos nuestra realidad y cómo podemos sobrellevarla, al menos por el momento, y cómo, si es posible, cambiarla. Entonces, justo las acciones individuales son muy valiosas, pero pues sí hay que echarle muchas ganas, porque eso es lo único que queda, porque no, hay que adaptarnos, como dije. Gracias, gracias, Samuel. Y sobre todo porque hasta desde la escuela te conectaste, muchas gracias. Yo también quiero agradecer el espacio, el que hayan hecho este seminario particularmente para jóvenes, y también pues el que incluso dentro de la coordinación universitaria haya una parte de trabajo con jóvenes, creo que es súper importante. Y bueno, creo que el mensaje, sé que tal vez muchas de las personas que nos están escuchando lo saben, e igual por si hay una persona que no lo tenga muy presente, que finalmente las y los jóvenes tenemos mucho conocimiento, mucha motivación e incluso dentro de, tal vez comparándonos con alguien como con mucha más edad, pues se, a veces como que dentro de ese mundo adultocentrista es como, sí, los jóvenes no saben muy poco, ¿no? Pero realmente ya tenemos como bastante experiencia y capacidad de resolución de problemas, entonces como también animarnos entre jóvenes a que tomamos responsabilidades a la altura de lo que nos importa y nos motiva y que sí podemos, ¿no? O sea, no hay que esperar terminar no sé qué cuántos estudios o tener o llegar a tal cargo, ¿no? Para realmente hacer cosas que repercutan, sino que pues es organizándonos entre jóvenes y confiando también en nosotros. Claro que sí. Muchas gracias, Eli. Yaja. Sí, yo retomo lo que decía Lidia sobre el rezago educativo, cómo va creciendo conforme avanzas en tus grados de estudio. Habría que reflexionar qué está pasando ahí, ¿no? Porque se va abandonando todo eso conforme vas avanzando, qué problemas socioeconómicos se te presentan. Y bueno, recalcar que cada quien vive su propia realidad, contextos y posibilidades diferentes, y en el país, todos lo sabemos, hay una gran disparidad en las herramientas que tenemos como punto de partida, y hay que sumar con empatía y colaboración y pues multiplicar con el ejemplo y evitar pues restar o dividir a los jóvenes, como decía Olin, y a los pueblos también hay que considerar que tanto los jóvenes como los pueblos originarios sabemos mucho y también tenemos mucho que aportar. Claro que sí. Muchas gracias a los tres, a Bernardo en el tiempo que nos acompañó, por habernos compartido un poco de su visión, de sus vivencias. Creemos que es muy importante dar la voz a ustedes, los estudiantes, los jóvenes, pero también los queremos invitar a la próxima sesión del seminario, que va a ser el próximo 24 de agosto, mismo canal, misma hora, aquí por YouTube. Va a ser con jóvenes que permanecieron en sus territorios, en las regiones de las que son originarios, y desde ahí ya han formado organizaciones para defender los bienes naturales, han encontrado la forma de defender sus territorios, defender los derechos de las mujeres, de la educación. En fin, son jóvenes rurales con una imaginación y un poder extraordinario para quedarse a hacer la diferencia en sus territorios. Un poco lo que decíamos, no queremos abordar las distintas perspectivas de juventudes, darle voz a distintas perspectivas de nuevo, ¿no? Entonces, los invitamos el siguiente miércoles de nuevo a las 10, conéctense, y muchas gracias a todas, a todos, todes, tengan un bonito miércoles.